Hola con todos, una vez más en un programa de Tu Salud en Casa, hoy con un tema que nos vienen pidiendo muchísimo, que es el café. Realmente en casa siempre tenemos personas, tanto de una situación personal, amigos, en los cuales el consumo del café es algo que regularmente estamos teniendo, pues y hoy queremos tocar el tema con respecto a las situaciones de salud y el café, ¿no? Y sabemos que el café tiene un compuesto que se llama cafeína, y la cafeína es pues quien genera los efectos del café. Al ser un estimulante puede tener un sinnúmero de funciones tanto en el cerebro, en el corazón, en el intestino, en el sistema urinario, pues que pueden impactar tanto positivo o negativamente, y es lo que hoy queremos descifrar. Es importante tener que mencionar que el consumo del café también depende de la cantidad, ¿sí? No es lo mismo tomar más de 400 miligramos al día de café que menos que esa cantidad. Queremos ir descifrando eso el día de hoy. Elizabeth, la pregunta sería en el sentido de que una mujer embarazada ¿podría consumir café o tenemos que restringirlo? Es una buena pregunta porque el café tiene una aceptación a nivel mundial y realmente a todos nos gusta el café, y cuando estamos en este periodo de gestación tenemos que tomar en cuenta que la Organización Mundial de la Salud en realidad lo que hace es como una respuesta muy tenue a esto. Nos da ciertos miligramos, hasta 200 miligramos de cafeína diaria se considerarían seguras dentro de la gestación. Pero 200 miligramos significa una taza y media de consumo continuo. Ahora, existe mucha bibliografía en respecto a que el consumo continuo de café, a pesar de que sean dosis muy bajas, puede afectar de alguna manera el crecimiento y el desarrollo de ese bebé o ese feto que está intraútero. Entonces es por eso que la recomendación, todavía como ginecólogos y obstetras, se mantiene en que es preferible evitar. Y si se lo toma de manera ocasional, pues en alguna cena o como un bajativo como lo hacemos en casa, muy ocasional, pues no estaríamos sometidos a algún riesgo, pero es preferible deshacer este hábito cuando se ha trastornado en la familia como algo, siempre un cafecito en la tarde o con algún evento o el típico café del trabajo. Entonces es preferible hacerlo muy ocasional o suspender esta toma. Algo más como tradicional, ¿no? Exacto. Rodrigo, ¿qué pasa con respecto al consumo del café? Y una vez más insisto, y la cantidad, con respecto al hecho de, ¿podría el café generarnos un infarto o una arritmia en nuestro corazón? Sí, mira, sabes que por mucho tiempo se tuvo ese tema en boga, ¿no? Después de un paciente que tuviese algún tipo de alteración cardiovascular, no puede tomar café más nunca, se puede hacer hipertensión. En la actualidad ha salido una serie de estudios de las poblaciones más grandes de consumidores de café que realmente nos han tumbado un poco esa creencia. Ahora se conoce que la cantidad es importantísima. Se sabe que pacientes que consuman menos de 600 miligramos de café como tal no van a tener una predisposición a aumento de la presión arterial, a nuevos episodios de arritmias cardíacas, ¿ok? Y mucho menos a infartos agudos del miocardio. Pero te cuento que estos son estudios de 4 o 5 años para acá, ¿no? Que han salido los estudios con consumidores de café más acentuados en Norteamérica y en Europa. Entonces, eso nos ayudó mucho a nosotros para poder decir a nuestros pacientes, mira, sí puedes tomar tu café. Imagínate una señora, nos pasaba mucho una señora que venía toda su vida tomando café y le diagnosticaban hipertensión a los 70 años de edad, decirle, más nunca puede tomar una taza de café. En la actualidad ya nosotros más no podemos decir eso, porque las citas bibliográficas, ya las conclusiones nos dicen de que no es como pensábamos. El impacto que tiene la cafeína en las cifras de presión arterial o aumento de la frecuencia cardíaca es incipiente como para en este momento científicamente omitirlo. Otra cosa muy importante que dijiste en la introducción es el abuso, ¿ok? Donde ahí sí la literatura, las sociedades científicas dicen, ojo, que todas estas conclusiones son menores de 600 miligramos al día de café. ¿Y qué serían 600 miligramos, Rodrigo? ¿Podemos tener una idea más o menos? Si le pasamos a tazas, ¿qué es lo que comúnmente estamos viendo? Sí, bueno, eso ya es algo más subjetivo porque depende del tamaño de la taza. Pero la recomendación general de las sociedades científicas es de 3 a 4 tazas al día pequeñas.
¿Ok? Perfecto. Justamente por eso, y voy a tocar unos pequeños temas nada más con respecto al café, hay ciertas situaciones que son positivas, ¿sí? Se ha visto, por ejemplo, desde la perspectiva, y me meto un poco en tu terreno, desde la perspectiva cardiovascular, por ejemplo, que el café puede inicialmente como aumentar la presión, pero también disminuye la frecuencia cardíaca y da un mejor performance a la parte cardiovascular. Por otra parte, el café ayuda con el sistema respiratorio, mejora la parte respiratoria. También se ha visto que el café puede aumentar la inmunidad, las defensas, puede mejorar todo lo que significa el sistema digestivo y también es un diurético, ayuda a que las personas puedan orinar adecuadamente, pero pues siempre y cuando cumplamos con estas indicaciones de la cantidad, que es una de las cosas importantes. Y en ese sentido, Agustín, viene también la duda, como siempre, la parte quirúrgica, ¿no? El hecho de que una persona haya sido operada puede tener algún problema con respecto a la cicatrización de su herida con respecto al café. Y la otra pregunta es que si yo tengo una cirugía programada, ¿debería suspender el café con algún tiempo antes para poder hacer la cirugía? Yo Paul, en ese caso voy a ser más bien defensor acérrimo del café. Obviamente, como dice Rodrigo, hay evidencia clara que el exceso de café, como todos los excesos, creo yo, en el ámbito de la vida, no va a ser nada beneficioso para la salud, pero más bien lo que comentan, ¿no? Más bien tiene efectos antioxidantes, obviamente, antiinflamatorios por ahí. Entiéndase del café, como llamamos puro, ¿no? Porque muchas veces también, y de preferencia, ojo, uno toma, pues, particularmente yo, y lo ideal sería tomarlo sin azúcar o con un poco de azúcar, porque también hay diferentes tipos de café, ¿no? Y si se abusa también más que por el café, el chocolate que se le pone, la leche y las cucharitas de azúcar, etcétera. Volviendo a las preguntas, para nada, no se sugiere ningún ayuno de café, para nada, y para nada, no interfiere en la cicatrización de las heridas. En lo que es cirugía, más bien es beneficioso que el paciente ingiera café sin ninguna restricción y tampoco indicación. Eso nos queda clarísimo, ¿no? Y hay algo que vemos regularmente en casa, ¿no? Dice, un niño quiere café, decimos, cuidado, eso es una bebida de adulto. Pues para eso nuestra pediatra nos tiene que responder si realmente el café podría estar indicado en los niños, y si es así, también la cantidad es importante o si simplemente no podemos utilizarlo. Bueno, como siempre, el mundo de los niños y de la pediatría es totalmente diferente al del adulto, aunque como ya lo han dicho Paul y Agustín, que en realidad es un alimento muy bueno con muchos efectos buenos, pero lamentablemente no se recomienda que los niños consuman nada de café. Primero, porque al ser un estimulante, se ha visto en los niños que si sea con un consumo mínimo, porque va a depender de la edad, del peso del paciente, de qué tanto lo absorba, que esto puede ser variable dependiendo de la edad del paciente, puede provocar alteraciones en el patrón de sueño. Al tener una alteración en el patrón de sueño, sabemos que en la etapa pediátrica es parte clave para el crecimiento y desarrollo adecuado. Por este lado, no se recomienda que haya nada de ingesta de café. Y también hay algunos estudios, no son tan concluyentes, pero como tienen un efecto a nivel gastrointestinal, se ve que puede interferir con la absorción de ciertas vitaminas y minerales, que sobre todo durante la época o la etapa pediátrica son fundamentales para tener un crecimiento y un desarrollo adecuado. Entonces, lamentablemente, en los niños y en los adolescentes no se recomienda el consumo de café de ninguna cantidad. Perfecto. También es importante, vamos al otro lado, ¿no? Hemos estado conversando con respecto a la cantidad que consideramos segura. Creo que nos va quedando claro que el café en múltiples circunstancias viene siendo un efecto beneficioso para la salud, pero viene la otra parte, cuando abusamos, cuando existe, ya hay que tomar en cuenta que el café podría también generar una adicción, ¿no? Al ser la cafeína un estimulante del sistema nervioso central, puede generar tolerancia, y eso significaría que cada vez necesito más dosis para tener este efecto estimulante. Y es así que muchas veces el café ya en condiciones de abuso podría generar problemas a nivel del estado psicológico, depresión, ansiedad, empeorar ciertas enfermedades cardiovasculares. Y es por ahí, Eli, en donde te quisiera preguntarte, obviamente, si es que, como nos comentabas, la ingesta mesurada de café en el embarazo es válida en ciertos puntos, ¿cuál es el impacto que el café podría tener
en el feto en el caso ya de ese abuso. Y por otro lado, la lactancia vendría siendo algo también que tenemos que evitar la ingesta de café, ¿o no? Y bueno, esto de la lactancia también nos cae con Danielita, ¿no? Sí, a ver, ¿cuál es el punto en el embarazo? Que es una etapa completamente diferente en la vida de una mujer. Que los niveles de cafeína pueden pasar a nivel de la placenta y traducirse a nivel feto y del recién nacido, si es que este tiene solamente lactancia exclusiva o ya con una alimentación ya incluida. Sin embargo, como dijo Dani, estas afectaciones a nivel del sueño, irritabilidad, nerviosismo, se pueden ver en el recién nacido en la lactancia con consumos mayores de 500 miligramos, que es lo que decía Rodrigo, que son como alrededor de 4 o 5 tazas diarias. En cambio, en el embarazo, una taza y media como las que nos están sirviendo ahora. Están llegando a nuestros 200 miligramos de café. De café, para que quede claro en la medida. En realidad, en el embarazo, esto sí puede traducirse a que a largo plazo este bebito pueda tener una restricción de crecimiento. Entonces, vamos a comprometer el peso del bebé con dosis continuas de cafeína. Y tenemos que saber que un bebé que nace restringido es un niño y posteriormente un adulto que va a tener mayor riesgo de en su vida, en su etapa adulta, tener obesidad o hipertensión o diabetes. Entonces, la decisión que nosotros tomemos en el embarazo y lo que nosotros ingiramos va a tener una repercusión en la vida de este hijo adulto, no solamente en el niño, sino en el adulto. Entonces, siempre es preferible evitar. En la lactancia también, porque los niveles de cafeína a la hora de haberla consumido pasan a través de la leche materna y desaparecen alrededor de las 5 horas. Y como comentábamos en videos anteriores, tendríamos que retirar esa leche, que son tomas valiosas para nuestro hijo, para evitar que él tenga estos niveles de cafeína. Hay bebés que son muy susceptibles y con tal vez una taza puedan tener algún tipo de complicación. Entonces, evitar la cafeína no solamente en el café, bebidas energizantes, el té negro, el té verde, las gaseosas oscuras, las negras, que también tienen cafeína y pues tienen siempre estas etiquetas que son tan importantes de leer, sobre todo cuando estamos embarazadas. Entonces, preferible evitarlas en el embarazo, a pesar de que sean dosis muy bajitas, y también en la lactancia, siempre procurando el bienestar fetal. Clarísimo, Eli. Y para ir cerrando la pregunta, Danielita, justamente que íbamos haciendo, pues hay muchas veces que esto sucede de una manera involuntaria, ¿no? A veces alguna mamá ni se acuerda que está en lactancia, eso pasa a ser un proceso tan natural, ¿no? Que uno toma un café y después, claro, llega a la lactancia y decimos, de ahí tomar café. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Ya Eli nos ha dicho algo. ¿Cómo podríamos reconocer si el niño está teniendo algún efecto con respecto al café? Y ¿podría el café interferir en el crecimiento? Ya lo habíamos comentado, pero enfaticémoslo un poco más. Sí, bueno, aquí va a depender la etapa de la infancia o de la edad que tiene el bebé y si es que la madre consumió o no café. Por ejemplo, como habíamos mencionado, en un bebé recién nacido en el que está con lactancia materna exclusiva, que nada más depende toda su alimentación de lo que le está dando la mamá, va a depender qué tanto tomó la mamá, qué tan cargado estaba ese café, si es que se está pasando de los miligramos, de la edad gestacional que tiene el bebé, del peso que tiene. Entonces, los signos o síntomas que pueden ver los papás, que pudieran sugerir que son efectos secundarios al café, son efectos estimulantes, como por ejemplo irritabilidad, que el bebé no quiera dormir o que su patrón de sueño se vea alterado. Por ejemplo, un bebé recién nacido que normalmente duerme básicamente todo el día, que no va a querer dormir. O un bebé que aunque no esté con cólico, que no esté con ninguna enfermedad o que ya le hayan cambiado el pañal, está llorando o lo que se conoce como un bebé irritable. Ya otros signos un poco más severos que podrían verse con dosis más altas de café serían esto que nosotros conocemos como un término médico que son síntomas extrapiramidales, que sería, por ejemplo, temblor leve de los brazos, de las piernas, sudoración fría o ya temblores mucho más marcados del resto de su cuerpo. Estos son ya signos y síntomas mucho más severos, pero es importante que los papás lo tomen en cuenta porque a veces no saben por qué está así el bebé o por qué está tan irritable y puede ser porque la mamá consumió o quizá una Coca-Cola o quizá un té verde, un té matcha, que son tan ricos pero que también tienen té verde, que tienen este efecto estimulante. Y con respecto a la pregunta del crecimiento, siempre mencionamos de que una forma natural de estimular el crecimiento en los niños es que tengan un patrón de sueño adecuado.
Entonces debemos de todas las formas posibles cuidar ese patrón de sueño. ¿Cómo lo voy a cuidar? Bueno, en general tenemos muchos hábitos de la higiene del sueño, que siempre se acuesten a una hora adecuada o a la misma hora, que tengan una rutina, que la alimentación sea saludable, y parte de esto es que evitemos alimentos estimulantes, no solo el café, en este caso, sino también bebidas azucaradas o en general los alimentos altamente procesados, ya que está comprobado de que los niños que tienen un alto consumo de estos alimentos van a tener una interferencia en su patrón de sueño e indudablemente repercute en su estatura y en su desarrollo. Muy bien. Justamente Agustín nos comentaba con respecto a que la idea sería consumir un café puro, ¿no es cierto? Y Rodrigo, voy hacia ti la pregunta. Muchas veces tenemos esta combinación de café con sustancias, por ejemplo, energizantes que también tienen cafeína, o bien este café con leche condensada o con azúcar. ¿Cuál sería el impacto que nosotros podríamos tener en la enfermedad cardiovascular con respecto a esta situación? Porque claro, si hablamos del beneficio del café, a veces viene un poco oculto el café ahí con sustancias o con bebidas altas en calorías o en azúcar. ¿Qué impacto podríamos tener? Sí, tenemos que ser enfáticos en que las recomendaciones cardiovasculares que hemos comentado, los últimos estudios que yo hice mención, es el café negro, sin azúcar, sin leche, sin ningún tipo de aditivo o complemento. Eso es importante. Esos son los estudios que tenemos. Ahora, si complementamos con azúcar o complementamos con lácteos, ya sabemos que estamos colocando sustancias que sí tienen un impacto en la salud cardiovascular. Entonces, ya sabemos que obviamente si le anexamos azúcar, vamos a aumentar nuestros niveles de glicemia. Los lácteos tienen altos contenidos de grasa que no son saludables para la salud cardiovascular del paciente, y peor aún cuando la cafeína está ligada a otro tipo de sustancias energizantes. Es ahí donde tenemos el problema. Estas sí son sustancias que pueden ser proarrítmicas y que pueden desencadenar aumento de la frecuencia cardíaca e incluso aparición de algunos trastornos del ritmo cardíaco, sobre todo en pacientes que ya tengan alguna condición cardiovascular de base. Pacientes obesos, pacientes con hipertensión, pacientes con trastornos de ritmo previo, son pacientes que tienen mayor predisponencia a desarrollar otro nuevo evento si tienen esta liga de cafeína con otros tipos de energizantes. Entonces ahí sí tenemos que ser enfáticos. Las recomendaciones iniciales, como bien decía Agustín, es café negro sin aditivos. Y Rodrigo, porque mucha de nuestra audiencia es gente joven también, creo que es importante poner el énfasis con respecto al tema de que tú como cardiólogo y los cardiólogos que nos siguen también ven regularmente a aquellos jóvenes que utilizan energizantes y pueden producir estos trastornos del ritmo, ¿no? ¿Es una realidad que palpan ustedes eso? Sí, es una realidad totalmente palpable en nuestra práctica diaria, ¿no? Pacientes como tal que mezclen energizantes con licor, que pasa mucho. Me fui a una fiesta y el otro día amanecí chuchaqui, me tomé un energizante. Esos pacientes nos llegan a nuestras consultas o a nuestra sala de urgencia presentando como tal palpitaciones, ya una taquicardia sinusal o ya trastornos de ritmo específicos. Específicamente los más frecuentes son taquicardias supraventriculares como la fibrilación auricular o la taquicardia auricular. La taquicardia que hablabas del fin de semana. El fin del grupo, en el programa pasado. Vamos. Terminamos con una pregunta que nos han mandado, Agustín, en las redes sociales. Y pues bueno, creo que unos de tus seguidores saben que hace cirugía bariátrica también. La idea es que, primero, el café puede tener un impacto en el tema del peso. Y segundo, las personas que han sido sometidas a una cirugía bariátrica, y ya hablaremos en algún punto de los tipos de cirugía bariátricas, pueden ya no tomar café, o sea, ya no deben tomar café, o no hay ningún problema. Nuevamente, Paul, yo como defensor de la cafeína. Bueno, con respecto a la primera pregunta, de lo que es el sobrepeso, obesidad, el café más bien tiene efectos termogénicos, es decir, que, hablemos coloquialmente, un poco quema grasa. Ojo, no por eso yo no hago ejercicio, sigo comiendo de todo y a punta y café me voy a enflaquecer, pero sí genera un estado de sensibilidad al cuerpo
para que queme más rápido la grasa siempre y cuando se haga obviamente una dieta adecuada, un ejercicio adecuado. Así que no, más bien es en ese sentido es beneficioso para el control del peso. Y en la segunda pregunta, pues igual, no hay ningún problema, no en el sentido postoperatorio. Sin embargo, hay que recordar, sobre todo en cirugías abdominales, de por sí en la cirugía, como siempre digo, es un factor proinflamatorio quirúrgico en sí, y más aún en las cirugías abdominales, puede haber unos cambios digestivos propios del periodo postoperatorio inmediato, ¿no? Entonces, obviamente uno de los efectos del café también, como habías mencionado al inicio, diurético, etcétera, también es un poco catártico, entonces podría desarrollar diarreas postoperatorias que pueden desequilibrar los equilibrios hidroelectrolíticos. Eso de que cause úlceras es más un mito. Obviamente si exageramos en el uso del café podría generar alguna gastropatía irritativa, y tal vez sí en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ahí sí hay comprometimiento porque el café estimula un poco lo que es el esfínter esofágico inferior, es decir, esa valvulita del esófago que permite el paso de los alimentos al estómago, pero que también evita que el contenido alimenticio y el ácido gástrico regrese hacia el esófago, podría dejarlo más débil, hablando así, ¿no? Entonces podría generar molestias de estas, como se dice, vinagreras, agriuras. Entonces tal vez en ese sentido podríamos evitar en un postoperatorio y de manera adecuada. Pero en general, no, en general el café, como dije, como defensor, más bien tiene efectos positivos. Bueno, creo que hemos visto entonces que el café tiene muchos beneficios. Una de las cosas que quisimos dejar claro es que depende mucho de la dosis, sí, no podemos exagerar, pero que cada persona y cada fisiología es un mundo y que tenemos que ir reconociendo en cada persona y en cada situación en dónde se puede beneficiar el consumo del café y en dónde no. Hay pacientes que realmente no toleran tomar café y a veces es una pena, sí, pero que hablamos de este café puro. Tratar mientras menos cosas le adicionemos al café, pues realmente es mucho más saludable. Queremos agradecer a todas las personas que se conectan con nosotros, los programas que tenemos. Te invitamos para el próximo programa el día domingo, a las 8 de la noche, y síganos en nuestras redes sociales como Tu Salud en Casa Ecuador, tanto en Facebook, YouTube e Instagram, y mándanos muchos mensajes con los programas que quieres que realicemos. Queremos agradecer también a Itza Hotel por la colaboración que nos ha dado en la grabación de este programa y con su restaurante Sasa 360. Realmente hemos tenido una atención de calidad, una comida espectacular y el café muy saludable. Muchas gracias.